Este Saab 900 Cabrio es uno de los coches más especiales que jamás haya conducido y probablemente el que más haya disfrutado detrás del volante. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Es casi imposible tener más personalidad, ser más distinto, lo cual sitúa automáticamente este coche en el Olimpo de la exclusividad, te guste más o menos. Este Saab tiene detalles y soluciones que te trasladan a otra dimensión automovilística y quiero que lo veáis conmigo a lo largo del vídeo. Todo toma como base la filosofía de la marca a la hora de fabricar aviones, por lo que su lenguaje de diseño está marcado por la aeronáutica. No obstante, lo que más me ha gustado es escuchar el motor 2.0 turbo al aire libre a la vez que el bastidor y la ergonomía del coche te hacen recordar que este Saab nació para ser algo verdaderamente único, un Saab de los de antes, el arte de ser diferente. Saab hoy día es una marca extinguida como tal, tras languidecer durante sus últimos años como firma propiedad de General Motors. Este 900 pertenece a la etapa independiente de la casa sueca, lo cual corrobora todos y cada uno de sus componentes, diseño y planteamiento. Tras fabricar aviones para la Segunda Guerra Mundial, vería a la luz el famoso UR-Saab, poco más que un avión con ruedas pulverizando el récord de coeficiente aerodinámico en un coche y sentando la filosofía del resto de modelos que le sucedería. El 900 se lanzaría en el 78 como un producto maduro dentro de esta tendencia, con versiones coupé, de 4 puertas y cabrio, como la que nos ocupa. Hasta el 93, el 900 sufriría innumerables modificaciones estéticas y evoluciones mecánicas, pero siempre fiel al concepto original. Y es que es prácticamente imposible mirar a algún lado sin encontrarnos una solución que rompa con lo preestablecido, empezando por las formas de salpicadero y el indicador de la presión del turbo, elemento, por cierto, del que Saab fue pionera, o un avisador de cinturones abrochados al más puro estilo de la cabina de un avión comercial. Del peculiar diseño de la línea de escape a la vista emana un sonido natural, sin trampas, y que ya me gustaría que tuviese algún deportivo de los de hoy día. Por toda la estructura aparecen elementos aeronáuticos, como este spoiler, los asientos, el parabrisas delantero, que parece tomado directamente de una avioneta, o las llantas. Hasta la forma de arrancarlo y de extraer la llave entre los asientos delanteros, para lo cual hay que insertar marcha atrás, es peculiar y diferente. Y por si fuera poco, la calidad de construcción de este coche raya un nivel excelente. La apertura del capó, que por supuesto también es peculiar, deja al descubierto un motor de 4 cilindros dispuesto longitudinalmente e inclinado hacia la derecha, aun a pesar de que este coche es una tracción delantera y lo lógico sería que estuviese colocado de forma transversal. Fijaros cómo los elementos auxiliares, como los fusibles y algunos vasos, están dispuestos en compartimentos separados, fruto de la seguridad pasiva y estructura reforzada de este 900. Honestamente, subirse a bordo es una experiencia con todas las letras, e independientemente de que te guste en mayor o menor medida, conducirlo acaba dejando huella en ti, sobre todo cuando lo descapotas, eléctricamente, disfrutándolo así a cielo abierto, lo cual acentúa todas las sensaciones, siempre con la fantástica banda sonora del motor como telón de fondo, y con el característico comportamiento de su bastidor. Los 175 caballos animados por la patada del turbo, que entra mucho más suavemente que otros coches ochenteros, mueve muy bien este 900, relativamente pesado.
Pero este motor tiene una pequeña gran pega, y es que el consumo es alto, altísimo. Es difícil bajar de 10 litros aún rodando por carreteras llanas, y no digamos ya a poco que nos guste llevarlo por encima de las 3500 vueltas, que es donde se siente más a gusto. No obstante, es un mal menor para un coche de recreo tan especial y que suena tan bien. En este sentido, el 900 Coupé Turbo de 145 caballos que tenéis en el canal era algo menos glotón, pero también corría un poco menos, y no sonaba tan bien. Los tres cuartos traseros es quizás la vista que más me gusta del coche, acompañada en todo caso por el spoiler negro trasero, tanto en la versión cabrio como en la coupé. Y por dentro sería mejor si el volante se pudiese regular, aunque todo queda bastante a mano. En una era donde los coches parecen haber perdido toda su alma, donde preocupa más la rentabilidad por encima de todo que la excelencia y la pasión, este 900 Cabrio Turbo es un oasis para los que entendemos un coche como algo mucho más que un simple medio de locomoción. Suele pasar en esta industria que los más atrevidos y también los mejores coches son los más incomprendidos. Quizás por eso Saab sea una marca tan desconocida en España como poco apreciada. En un mundo tan saturado y globalizado, tener personalidad es la diferencia entre pasar de puntillas o hacer historia. Y en eso, este 900 Cabrio es un maestro indiscutible. Humildemente, es uno de los coches que más he disfrutado en mi vida.